A Corne no le importa de dónde emana la sangre. Toda forma de violencia da poder al dios de la sangre, desde el más sórdido asesinato en un callejón hasta el crujido atronador de dos ejércitos en plena colisión. Su iglesia es el campo de batalla, su sacramento el chorro carmesí que brota de una garganta cortada. Ahora que el tiempo de la bestia desata una ola de salvajismo por los reinos mortales, el dios de la sangre se agita en su trono de cráneos y profiere un bramido de alegría cruel que resuena en la mente de sus siervos mortales y daemónicos. Tomados por un frenesí medio demente, parten a inundar las tierras de sangre, quemar ciudades y levantar pirámides de cráneos en nombre de su amo. Si no se les detiene, su guerra engullirá a los reinos por completo. Ese día, Corne gobernará sobre un inacabable campo de batalla infernal, un cosmos de matanza donde la paz es desconocida y la civilización solo un recuerdo borroso. Pero ni siquiera entonces el dios de la sangre estará satisfecho más que un breve instante. Su sed de conquista y aniquilación no puede saciarse ni siquiera con la victoria absoluta. La sangre siempre debe manar, y así lo hará, de forma inacabable. Corne es el dios de la sangre, una deidad de poder aterrador y furia infinita, una manifestación de ansia innata en los mortales de matar y destruir. Se regocija en todas formas de violencia y exige que sus seguidores sacien su sed de sangre con un tributo constante de vísceras desparramadas y cráneos ensartados. Corne ha supervisado la aniquilación de incontables civilizaciones y sus legiones daemónicas y ejércitos mortales siguen arrasando los reinos en una odisea de matanza y saqueo. Pero nunca podrán saciar a su amo, pues es incapaz de concebir la satisfacción y la moderación, y su ira volcánica jamás se templará. El dominio de Corne se encuentra en el reino del caos, donde se enfrenta a los demás dioses del caos por la supremacía en una competición infinita y violenta llamada el Gran Juego. En esa contienda Corne es siempre el más activo, pues aunque el poder e influencia de cada miembro del panteón crece y decrece, el propio acto de derramar sangre le da poder, y en los reinos mortales, la guerra es algo inevitable. Cuando chocan ejércitos y la tierra se cubre de cadáveres, Corne se fortalece, tanto si los que luchan reconocen al dios de la sangre como si no. Muchas culturas guerreras rinden homenaje a Corne. Se le suele representar como un gigante envuelto en llamas y salpicado de sangre, con un rostro bestial deformado por la furia. Su forma corpulenta está cubierta de una barroca armadura broncínea, y en un puño enorme blande el inmenso espadón conocido por muchos nombres funestos: Fin de mundos, Mata todo, Señor de los cráneos y mil más. Los hombres bestia lo imaginan como el gran toro de bronce, un dios de la guerra animalístico, mientras que los saqueadores de la costa aridiana lo adoran como Carnadón, un tiburón titánico carmesí que surge de las profundidades cuando se derrama sangre en el océano. Lo que Corne exige a sus seguidores demonios inmortales parece simple: deben darle sangre y cráneos en cantidades infinitas. No le interesan los planes y conspiraciones que tanto aprecian sus dioses hermanos, y los pocos sacerdotes y ritualistas que difunden su credo lo hacen mediante actos públicos de brutalidad en lugar de con su hábil oratoria o impresionantes demostraciones de poder sobrenatural. En verdad, el dios de la sangre exige un precio imposible a sus devotos. Para cumplir su cuota de muerte, sus guerreros deben matar y matar, buscando la violencia a cada oportunidad posible, sin importar las consecuencias o el raciocinio. Si se les acaban los enemigos, inevitablemente se volverán unos contra otros, o incluso ofrecerán su propia vida, desesperados por complacer a su amo implacable. Ese es el credo despiadado de Corne: la sangre debe manar, no importa de quién sea. Las hordas homicidas conocidas colectivamente como Filos de Corne están formadas por daemonios inmortales y tribus de mortales salvajes. Temidos y despreciados por todos los reinos mortales, hay pocos rincones de la realidad que no hayan sufrido bajo el yugo de los ejércitos del dios de la sangre. Los adoradores mortales de Corne se hacen llamar sangrejurados y se reúnen en hordas enormes para saciar su ansia de matanza masiva. Cargan a través de los reinos,
matando a placer y ofreciendo los cadáveres destrozados y cabezas cortadas de sus víctimas al todopoderoso Corne. Su llegada es predecida por truenos funestos, miles de botas de suela de hierro avanzando y voces ásperas entonando salvajes gritos de guerra. Luego desciende la marea roja, una masa de brutos de mirada enloquecida que cortan y rajan todo a su paso, lanzando espumarajos mientras reducen sus presas a pedazos ensangrentados. Allí donde los agentes mortales de Corne cometen las mayores atrocidades, ríos de sangre anegan las tierras. De esos estanques burbujeantes surgen pesadillas vivientes con ojos llameantes y roja carne coriácea. Los demonios de Corne, manifestaciones de la ira que existen solamente para arrasar a los adversarios del dios de la sangre. Van desde fieras cuadrúpedas cazadoras hasta fornidos desangradores, alcanzando su cúspide en la aterradora forma de los devoradores de almas, gigantes alados surgidos de las peores pesadillas. Al ser invocados en el plano físico, los demonios de Corne son libres de matar a placer, disfrutando de la sensación de carne mortal deshaciéndose entre sus garras. Cada victoria prolonga esta matanza, fortaleciendo su conexión con la realidad. Cuando demonios y sangre jurados unen fuerzas, los reinos retroceden como heridos de gravedad. Sangre hirviente se filtra desde el suelo y cae del cielo, y las rocas toman forma de cráneos sonrientes. Los alrededores se vuelven un reflejo del reino del propio Corne, un yermo sulfuroso marcados por las batallas constantes. Ese es el verdadero objetivo del dios de la sangre: aplastar los reinos mortales bajo su ardiente puño y transformarlos en una extensión de su dominio en el reino del caos. Si ese día acaba llegando, no quedará en pie vestigio alguno de civilización o cultura, ni arte, ni paz, ni piedad. Todo será guerra eterna, y los cráneos se amontonarán hasta las estrellas. Motivaciones variadas inspiran a los mortales a dedicar su alma inmortal al dios de la sangre. Algunos solo buscan poder y creen que la fuerza marcial es la mejor forma de obtenerlo. A menudo, una ansia de violencia insaciable hace que los guerreros adopten su credo salvaje, abandonando su humanidad por una vida de derramamiento de sangre. En las tierras salvajes de los reinos mortales surgen brutales sociedades tribales, culturas guerreras en las que matar es un rito de adultez y la debilidad es intolerable. Otros mortales dan los primeros pasos en la senda de la condenación por razones nobles. Rezan pidiendo fuerza para defender lo que aman, su patria, quizá, o sus seres queridos. Pero esas intenciones honorables son eclipsadas pronto por un deseo impulsivo de violencia, y todas las ataduras previas se olvidan en su devoción absoluta por el dios de la sangre. El viaje de pruebas letales y penurias que emprende un adorador de Corne se conoce como el Sendero de Cráneos, y en el caso improbable que un aspirante pueda soportar sus muchos retos, la recompensa final es un poder indescriptible. En cuanto uno emprende el Sendero de Cráneos, no hay vuelta atrás. Han entregado su alma al dios de la sangre, y desde ese momento hasta el día en que mueran, solo conocerán matanzas. Corne es un capataz implacable al que no se puede comprar con ofrendas mediocres. Los que no logran darle la sangre y cráneos que ansía son pronto consumidos por su ira volcánica. La sangre les hierve en las venas, y el pecho les estalla en un desparrame de vísceras. Solo los más fuertes e implacables perduran. Muchos guerreros del caos rinden homenaje al dios de la sangre, pero son pocos los que se entregan tanto a su veneración que se pueden contar como sangrejurados. Esos mortales se vuelven poco más que monstruos, siempre buscando la siguiente oportunidad de bañarse en el licor derramado de sus enemigos masacrados. La inmensa mayoría de ejércitos mortales de Corne consisten en caníbales sucios y medio locos que apestan a sangre seca. Conocidos como saqueasangres, tales humanos buscan demostrar su valía ante el dios de la sangre arrojándose a la batalla sin contención, cortando y sajando a los enemigos en un frenesí, e ignorando las heridas que sufren en respuesta. Aunque son psicóticos y peligrosos, los saqueasangres y otros de su calaña suelen ser víctimas de su entorno. Decidieron entregarse a esa existencia corta y violenta porque su única otra opción era ser desolados y devorados vivos.
En los duros y belicosos reinos mortales, la gente de a pie suele verse enfrentada a tales dilemas. ¿Quién puede juzgar a un guerrero que se entrega sin saberlo a la condenación para sobrevivir, tras ver a sus parientes ser despedazados y devorados? Aún así, esos guerreros deben superar las 8 pruebas de Corne antes de poder llamarse sangrejurados. Un proceso atroz que les convierte aún más en máquinas de matar desquiciadas. La vida entre los sangrejurados es extremadamente brutal y carece de comodidades o lujos. Cuando no cargan a lo largo de los reinos en busca de batalla, sus hordas se reúnen en campamentos improvisados, poco más que tiendas de piel desollada de mortales y monstruos, y fosos llenos de prisioneros que esperan su turno para ser sacrificados y devorados. Los sangrejurados no construyen ciudades, aunque sí que han transformado algún que otro asentamiento capturado en templos ensangrentados a Corne, forjas infernales o bases para conquistar sus siguientes. La muerte es una constante en esos lugares, y no pasa ni un día sin que se derrame sangre. Si no se encuentra enemigos, se elegirá víctimas entre las filas de la propia horda, que sus camaradas asaltarán y desmembrarán. Hace falta un alma fiera para soportar tanto horror constante. Los que prosperan en ese mundo violento van adoptando un aspecto cada vez más daemónico. Les surgen cuernos del cráneo y sus lenguas se vuelven bífidas y capaces de detectar sangre derramada a grandes distancias. Con el tiempo, se someten al bautismo rojo, un don de Corne que hace que su carne y armadura ensangrentadas formen una costra tan dura como hierro de forja estelar. La búsqueda de cráneos se convierte en una adicción para estos guerreros de la sangre, que interpretan cada mutación que altera su carne como una muestra de favor de su dios. Con cada asesinato, su alma se desmenuza y se vuelven más daemónicos. El credo de Corne exige tomar el poder a cualquier precio. Las matanzas constantes dan pie a una ansia de gloria, y el dios de la sangre exige que solo los homicidas más prolíficos lideren sus ejércitos. Si eso significa que un campeón en auge debe demostrar su derecho a gobernar a base de viscerar a sus superiores, que así sea. A Corne no le importan nociones como la lealtad, siempre que la hazaña se cumpla sin engaño o cobardía. Si un campeón llega muy alto en el favor del dios de la sangre, puede recibir el título de Señor de Corne. Este rango marca la cúspide de poder entre los sangrejurados. Desde ahí, el sendero de cráneos lleva a 2 destinos posibles. O el suplicante abandona todo vestigio de su humanidad y renace como un monstruoso príncipe daemonio, o perece en un frenesí de violencia. Ambos resultados complacen igual a Corne. Allí donde la guerra abre heridas en la piel de la realidad, se filtran demonios como chorros de sangre hirviente. Su meta es nada menos que la conquista de los reinos mortales y la matanza absoluta de sus habitantes. Horrores de piel roja avanzan dando brincos, empuñando mandobles que sisean y escupen llamas infernales. El aire se llena del sonido de cuernos, gritos de guerra bestiales y hedor a azufre ardiendo. Dando zancadas entre la masa de cuerpos coriáceos y máquinas de guerra de bronce, llega un monstruo colosal con alas de murciélago, cuyos bramidos infernales señalan la carga de una de las infames legiones de la sangre. Atacando con la misma furia implacable que define a su amo, los daemonios de Corne caen sobre el enemigo, cortando y sajando hasta que el suelo queda cubierto de cuerpos despedazados. Arrancan cráneos de columnas vertebrales y rasgan gargantas, gritando de júbilo al quedar rociados de sangre caliente. Incluso los enemigos osados retroceden ante tal ferocidad barbárica, incapaces de repeler un enemigo creado y armado para librar una guerra inacabable. Carentes de humor, ingenio o piedad, los daemonios del dios de la sangre son más similares a cuchillos de carnicero animados que a criaturas inteligentes, aunque su inherente comprensión de las artes bélicas hace que no se les pueda considerar unos berserkers desquiciados. Ni se cansan ni se retiran. De hecho, cuanto más dura la batalla, más furiosos parecen volverse, vigorizados por la sangre derramada y los gritos de los moribundos. Como todos los daemonios, los vástagos inmortales de Corne no son criaturas vivas, sino encarnaciones de emociones mortales, en este caso ira, odio y sed de conquista. Están formados a partir de la esencia del propio dios de la sangre,
y existen solamente para servir a su necesidad demente de matar una y otra vez. Eso no significa que estén a salvo de la legendaria furia de Korne. Igual que este exige constantes sacrificios a sus sirvientes mortales, también castiga horriblemente a sus propios demonios si le fallan. Todos los demonios son criaturas del reino del caos, y por tanto incapaces de mantener su presencia en el mundo físico de forma indefinida. Los demonios de Korne no son diferentes, y la dificultad que experimentan al atravesar el umbral entre realidades es lo único que les impide avasallar los reinos mortales por completo. El desastre catastrófico de la era del caos demuestra precisamente qué horrores puede provocar una marea de demonios destruyendo a placer. Los portales del reino corrompidos por la influencia de Korne en esos siglos oscuros aún son los puntos de entrada a los reinos mortales más fiables para sus legiones de la sangre, y en Axii es donde más se concentran. El reino del fuego y su aura furiosa y volcánica siempre ha sido algo muy deseado por Korne, y es ahí donde el grueso de sus ejércitos libra una guerra contra los mortales. Las invocaciones son el segundo por el que los demonios ingresan en el plano físico. Korne aborrece la magia, pero tolera los rituales de desangramiento y sacrificios que imploran su poderío divino. Los ritos realizados por tribus adoradoras del caos y hordas de sangrejurados suelen involucrar matanzas y blasfemias a gran escala, y sus ritualistas inscriben runas profanas en la tierra con filos malditos. Potenciadas por tal nivel de derramamiento de sangre, las legiones demónicas de Korne rasgan la barrera invisible que separa la realidad del horror informe del reino del caos y acompañan a sus adoradores mortales a arrasar civilizaciones. Esos métodos son menos estables que atravesar un portal del reino, y por supuesto, quienes hacen el ritual se arriesgan a ser despedazados por los demonios, o simplemente explotar en una lluvia de vísceras al no poder soportar la concentración de furia de Korne acumulada. Sin importar el modo en que sean invocadas, las legiones de la sangre son como un incendio furioso, terribles y destructoras, pero capaces de arder hasta agotarse si no encuentran combustible. Para los demonios cornitas, ese combustible es el conflicto y el derramamiento de sangre. Mientras puedan notar cómo su hoja infernal quiebra unas costillas o sus pies se hunden en sangre y vísceras, los demonios de Korne pueden seguir luchando, y su esencia se ve reforzada por más actos violentos. Pero cuando no hay más enemigos cerca, esa fuerza se desvanece deprisa, hasta que la criatura se desvanece con un aullido de rabia. En las regiones dominadas por completo por el dios de la sangre, donde la tierra arde con furia volcánica y los cráneos yacen amontonados, la conexión con el verdadero dominio de Korne es tan fuerte que sus demonios pueden perdurar un poco entre masacres, pero hasta que el dios no haya sometido todos los reinos mortales en su puño broncíneo, sus legiones no podrán devastar impunemente. Los demonios cornitas que son enviados de vuelta al reino del caos por una ráfaga precisa de flechas Luminet o por las lanzas relucientes de la caballería de Hammerhall deben responder por su fracaso ante el dios de la sangre, que no siente más que desprecio por ellos. Deben cruzar las puertas de los vencidos y ser juzgados por su implacable centinela. Su esencia es después expulsada a las llamas del infierno broncíneo, una fragua colosal alimentada por la rabia siempre candente del dios de la sangre. La mayoría son hechos pedazos en el proceso, pero unos pocos sobreviven al tormento y se les concede la oportunidad de unirse de nuevo a una legión de la sangre y recuperar su honra. Esos demonios luchan con aún mayor salvajismo, desesperados por sepultar su vergüenza bajo una montaña de enemigos aniquilados. Cuando el tiempo de la bestia amaneció entre la cacofonía atronadora de un millar de Wag o Rux, Korne respondió con un bramido propio capaz de rasgar los reinos. Mareas de magia bestial se derramaron por la realidad, alimentadas por la devastación de la deidad liberada Kragnos, el llamado fin de los imperios. Muchos guerreros mortales del dios de la sangre se vieron avasallados e involucionaron en monstruos de aspecto cánido, dejando caer las hachas cuando sus uñas y dientes crecían hasta tamaño bestial. Incluso aquellos lo bastante fuertes como para resistir esos impulsos salvajes entraron en un frenesí tan aterrador que incluso a quienes habían combatido antes contra hordas cornitas les pilló por sorpresa la ferocidad de sus ataques renovados.
En todos los reinos salvo Azir, la furia animal de los ejércitos del dios de la sangre fue espantosa. Ya debilitada por las persistentes embestidas del espíritu salvaje de Gur, la piel de la realidad se desgarró y las legiones de la sangre se derramaron por el mundo. Muchas ciudades nacientes del dios rey y columnas portamanecer errantes fueron aniquiladas en una orgía desangradora digna de los días más oscuros de la era del caos. Donde el hacha cayó con más brutalidad fue en los dominios gurianos. Ahí, en el corazón de esta nueva era bestial, Khorne exigió que se desplegasen la mayor parte de sus hordas bélicas. Incluso tuvieron que ceder temporalmente algunos territorios de Axi para ello. Había presenciado las tácticas ruines de Thench y Nurgle, que trataban de deshacer el tejido de los reinos mediante manipulación hechicera e infecciones daemónicas. El Señor de los Cráneos despreciaba esos métodos indirectos. Los ejércitos de Khorne serían un filo que se hundiría en la carne del propio reino, partiendo la corteza de Gur y provocando que su esencia, ámbar, se derramase en grandes cantidades. En esencia, Khorne planeaba asesinar al continente primordial de Rondol, un lugar legendario donde antaño el dios rey y Gorka Morka se habían enfrentado, terminando en empate. Estaba seguro de que, en sus salvajes estertores, esa masa terrestre depredadora causaría tal devastación en los dominios que sus legiones de la sangre podrían entrar en masa por las brechas, transformando la región entera en un reflejo de su propio dominio devastado por la guerra. A través de portales corruptos, las huestes favoritas de Khorne acudieron. Devoradores de almas ataviados de negro de los señores malignos surcaron los cielos, bramando de alegría por la matanza venidera. Regimientos de carmesíes desangradores marcharon desde el reino de Khorne, entre gritos de guerra y sonidos de cuernos. Tribus de sangre jurados de muchos reinos respondieron a la llamada, incluyendo elementos de la marea sangrienta de Corvus Kul y ritualistas de los desollados. Rondol tenía sus propias tribus cornitas, expertos incursores fluviales cuya pericia naval acabó resultando valiosísima. Como señal de la aniquilación que se gestaba, el dios de la sangre incluso arrojó a la pelea a Skalbran el exiliado, su traicionero antiguo campeón, consumido eternamente por una furia homicida inextinguible. En Rondol, a esta horda arrasadora no le faltaron enemigos en los que saciar sus hachas. Los cruzados de Sigmar se habían aventurado recientemente en el continente, que estaba surcado por cientos de enormes ríos. Esas corrientes de agua serpenteantes tenían intelecto propio, pudiendo cambiar su curso a voluntad, y a menudo arrastraban esquirlas de roca afilada que hacían pedazos a todo lo que cayera en sus gélidas aguas. A medida que los invasores se abrían paso tierra adentro, destruyendo puestos sinmaritas y decapitando a sus habitantes, esos ríos quedaron tan saturados de sangre que se desbordaron, inundando tramos del interior de Rondol y atrayendo a los grandes clanes Orruk que dominaban la región. Corpulentos pieles verdes en armaduras azules y a cuadros cargaron como una estampida, alegres por toparse con enemigos tan dignos como los guerreros de la sangre de Kul. Figuras más larguiruchas emergieron de las marismas anegadas en sangre, emboscando los flancos de la hueste cornita y deleitándose en la oportunidad de infligir actos de crueldad rastrera. Gritando hasta que les sangró la garganta, la enorme hueste de Kul y sus aliados demonios se estrellaron contra el Wa ahí reunido. Dos fuerzas imparables chocando con tal ferocidad que se dice que el propio Rondol se estremeció de dolor. Skalbran el exiliado tomó los cráneos de por lo menos 8 megajefes entre la matanza y arrancó la cabeza de un muerde a plasta alfa con sus manos desnudas para luego arrojarlo contra el enemigo con efectos devastadores. Khorne se deleitó con la masacre creciente, y entre los bramidos de Rondol, sus ritualistas de sangrareinos y consagrasangres empezaron a rasgar la corteza del continente herido, convirtiendo barrancos escarpados y lechos de ríos resecos en lesiones abiertas de los que brotaban torrentes de sangre hirviente. Más allá de las fronteras de la realidad, yace un lugar salido de las peores pesadillas, el reino del caos, hogar de los dioses del caos. Ahí es donde esos dioses rivales libran su épica contienda por la supremacía, y su territorio se expande o encoge según quien encabeza el gran juego. Es una tierra que no se limita por el sentido o la razón,
donde las emociones mortales toman forma infernal y el entorno muta constantemente al antojo de sus soberanos enfrentados. Durante un tiempo, el dominio de Khorne ha sido el más grande del Reino del Caos, expandiéndose rápidamente a medida que la violencia y el derramamiento de sangre se esparcen por los reinos mortales. Las llamadas Tierras del Cráneo se extienden de forma aparentemente eterna. El aire sofocante arrastra el tañido del acero, el retumbar de pezuñas daemónicas a la carga y los gritos de guerra. Están marcadas por vastas llanuras del color rojo apagado de la sangre seca y escarpados valles volcánicos que emiten nubes enfurecedoras de niebla sulfúrica. En algunos puntos hay grandes desgarros en el suelo, rellenos de miles y miles de cráneos, el resultado de una antigua matanza, o quizá el hogar de una gran victoria contra esbirros de un dios rival. Hay pocos monumentos en el territorio del dios de la sangre, desde luego nada que rivalice con la grandeza decadente del territorio del Príncipe Oscuro o la arquitectura desquiciante del laberinto de cristal de Thenns. El negro corazón de Khorne no tiene interés por ningún tipo de belleza y solo ansía violencia sin fin. Las pocas estructuras que salpican el paisaje están diseñadas para facilitar sus guerras eternas. Son fortalezas de muros con cuchillas coronadas por cráneos en llamas y con fosos de sangre hirviente, o pozos de pelea donde gladiadores daemónicos se hacen pedazos para divertimento de su dios. Miles de forjas humeantes canalizan el fuego iracundo de las montañas para producir armas de destrucción masiva y toscas armaduras para las legiones de la sangre. Khorne mora en la Ciudadela de Bronce, una fortaleza de escala incomprensible que simboliza su estatus como amo indiscutible de la guerra. Sus muros colosales se alzan hasta las nubes y están rematadas en almenas puntiagudas. De las murallas cuelgan cientos de cadáveres empalados, aquellos que han fallado a Khorne en batalla y han pagado por su debilidad con una muerte lenta y agónica. Su sangre se derrama de las murallas de la ciudadela, acumulándose en un gran foso hirviente. Siempre envuelta en humo e iluminada por braseros hechos a partir del cráneo de señores daemónicos, la Ciudadela de Bronce cubre kilómetros de territorio en un brillo ígneo tan intenso como la mirada de su iracundo soberano. El interior de la Ciudadela de Bronce es una red de pasillos ensangrentados y armerías, siempre asfixiantemente cálidas y resonando con ecos de gritos y choques de espadas. Aquí se encuentran los campos de condenación, donde los demonios del dios de la sangre que no han sido mandados a la batalla son entrenados sin piedad. Los devoradores de almas se enfrentan por la autoridad en estas cámaras fogosas, haciéndose trizas unos a otros para demostrar su poder y ganarse el derecho a liderar una legión de la sangre. En el oscuro corazón de la fortaleza está la sala del trono del dios de la sangre, desde donde supervisa sus brutales campañas sin fin. El aire es denso y pesado, cargado de rabia reprimida, y el olor cobrizo a sangre recién derramada. 8 columnas titánicas surgen del suelo repleto de huesos y se reúnen en un techo abovedado de obsidiana. En el centro de la cámara hay un montón de cráneos del tamaño de las mayores montañas gurianas y que crece cada día que pasa. Encima está el trono de bronce del mismísimo Khorne. Desde su asiento, el dios de la sangre lo ve todo y puede bramar órdenes y arrojar demonios a la batalla tanto en los campos de los reinos del caos como de los reinos mortales. Axii, el reino del fuego, lleva devastado por guerras tanto tiempo como sus habitantes son capaces de recordar. Sus tierras están cubiertas de yermos candentes y cordilleras volcánicas, y los vientos cálidos que soplan por su superficie están cargados de pura agresividad. Los habitantes del Reino Brillante, como también se conoce Axii, tienen forma de ser el pueblo más beligerante del cosmos, y cuando se enfurecen, recorren rápidamente a la violencia. No es extraño, pues, que el dios de la sangre codicie Axii más que ningún otro reino, y haya dedicado una gran parte de sus legiones mortales y daemónicas a su dominación. A través de la Era del Caos, el control de Khorne sobre Axii era casi indiscutido, salvo por unas pocas regiones donde sus dioses hermanos osaron plantar raíces. Sus masas continentales se vieron transformadas en colosales mataderos, en que los ejércitos del dios de la sangre cazaban y masacraban a quienes no se habían retirado al reino de los cielos con el dios rey. Quizá el más valorado de esos territorios conquistados era el Gran Erial,
una franja muy poblada de desiertos, montañas e islas fogueadas. Ahí alcanzaron la fama varias hordas de sangrejurados, incluyendo la infame Marea Sangrienta, dirigida por el temido Korgoth Skul. Para ultraje de Khorne, muchas regiones del Gran Erial le han sido quitadas de sus zarpas en los últimos siglos, en especial cuando los ejércitos de Forjados en la Tormenta lanzaron su guerra relámpago para controlar portales del reino críticos. A pesar de asaltos constantes de las Legiones de la Sangre y la omnipresente amenaza de la Marea Sangrienta, bastiones del orden como Hammer Halaxa y Corazón Venerado no hacen más que crecer en importancia. De hecho, han empezado a mandar grandes columnas acorazadas de portamaneceres para colonizar nuevos territorios, desafiando aún más el poder del dios de la sangre. Cuando avistan estos convoyes, los sangrejurados y daemonios caen sobre ellos en una furia roja, abrumando a los defensores por superioridad numérica antes de desollar y devorar a los supervivientes. Pero la marcha de la civilización parece irresistible, y no importa cuántas expediciones portaamanecer terminen en desastre, pues al menos algunas llegan a su destino mayormente enteras y despliegan formidables fortificaciones desde las que defender lo que han ganado duramente. Incursiones y Donet caen sobre costas que antaño dominaban las hordas cornitas, y las fuerzas de los matafogos crecen bajo el juramento de recuperar esas tierras ancestrales, perdidas en la era del caos. Khorne, incapaz de apreciar la contradicción, se enfurece por esos insultos, y a la vez se deleita por los abundantes adversarios dignos contra los que poner a prueba sus ejércitos. Sus rugidos de frenesí resuenan agónicamente en la mente de sus adoradores, exigiendo un asalto tras otro. Khorne no tiene mucho interés en las grandes ciudades de los reinos mortales más allá de saquearlas y desmembrar su población en altares sangrientos. Las maquinaciones políticas y las sectas son cosas que deja su dios hermano Thench, pero aún así, la fuerza de su personalidad es tan grande que no pocos ciudadanos se entregan a su adoración, buscando liberarse de sus vidas monótonas mediante actos de gran violencia. Trabajadores de mataderos, soldados marcados por la guerra, estibadores y nobles aburridos, todos son susceptibles a la llamada de la violencia sin moderación. Esas sectas de sangre no están unificadas y su influencia no se extiende por el tejido de la sociedad como con las órdenes esotéricas de Thench o los cultos del placer de Slanes. Pero en el tiempo de la bestia son una gran amenaza para la visión del orden del dios rey e incitan asesinatos, disturbios e incluso alzamientos totales. Muchos no adoran a Khorne por su nombre, algunos ni siquiera son conscientes de la naturaleza de su patrón y en su lugar adoran un aspecto particular del dios. Los carniceros de Hammer Halaxa veneran una deidad de rostro porcino al que llaman el Rey Cuchilla, y hay tótems macabros de su figura en los mataderos de la ciudad. En Har Kuron, la ciudad portuaria de Axi recién anexionada por Morath y Kaine, una secta conocida como la Ruina Roja se formó entre las filas de los luchadores de foso humanos amargados tras muchas derrotas a manos de gladiadoras cainitas, pero desde entonces han sido expulsados al territorio salvaje de la costa calimardiente, donde permanecen escondidos. Cada dios oscuro del caos encarna un elemento único y abrumador de las emociones humanas, y posee sus propios territorios y ejércitos de servidores daemonios. Ninguno es capaz de comprender el punto de vista de sus hermanos. A Khorne, la alegría desbordante del dios de la plaga Nurgle le enfurece sobremanera, mientras que Thench se burla de la tosca brutalidad del dios de la sangre. Esas amargas rivalidades son puestas a prueba en la pugna constante por la supremacía llamada el Gran Juego, que lleva una eternidad en marcha sin vencedor aparente. Khorne, Thench, Nurgle y Slanes, actualmente ausente pero aún así un jugador peligroso, compiten por el dominio no solo del Reino del Caos, sino también de los reinos mortales. Incluso la Gran Rata Cornuda, el dios alimaña de los Skaven, se ha colado en este conflicto, ofreciendo sus servicios homicidas a todos los implicados y traicionando a supuestos aliados cuando resulta conveniente. Aunque todos los dioses oscuros se desprecian entre sí, hay rivalidades especialmente intensas que se han formado con los eones.
Corne alberga un desprecio particular por Slanes, cuyos dogmas de lujo e indulgencia son anatema para la búsqueda absoluta de violencia abusiva del dios de la sangre. Por su parte, Slanes opina que Corne es un zoquete aburrido y aprovecha cualquier oportunidad de humillarle y engañarle, o solía hacerlo, antes de ser capturado por los dioses aelfos. En la ausencia del príncipe oscuro, Corne ha expoliado muchos territorios de su rival e incluso llegó a asediar el propio Palacio del Placer. Pero antes de poder penetrar sus defensas, Nurgle y Thench lanzaron asaltos separados a los flancos del dios de la sangre y se vio obligado a desviar sus mayores legiones para frenar su avance. El gran juego no tiene final definido y seguirá en marcha hasta que toda alma mortal del cosmos sea consumida. En uno u otro momento, cada dios del caos se ha alzado a la cabeza de la competición, pero han acabado cayendo de nuevo, quizá porque sus rivales se unen para destronarlo, o debido a sucesos que ocurren en los reinos mortales. Corne, por ejemplo, gobernó casi sin oposición durante el Siglo Rojo, donde la brutalidad y la violencia eran omnipresentes. El predominio del dios de la sangre se vio cuestionado cuando Sigmar y sus deidades del orden buscaron reintroducir la civilización en los reinos, abriendo la puerta al manipulador Thench y al seductor Slanes con sus sectas prohibidas. Pero en el tiempo de la bestia, la furia animal manda y la influencia de Corne vuelve a crecer. No se sabe por qué el número 8 es sagrado para Corne. Siempre se ha asociado a él, incluso desde antes de que atormentase los reinos mortales por primera vez. Algunos ritualistas predican que en el momento de su creación, Corne dio muerte a 8 poderosos dioses, mientras que otros insisten que deben pasar 8 eras de conflicto antes de que la furia volcánica del dios de la sangre consuma toda la realidad. Sea cual sea la verdad, ese número está integrado por toda la jerarquía cornita, desde las 8 huestes de devoradores de almas hasta la cifra de cohortes en una legión daemónica completa. Hasta los ejércitos mortales de Corne emplean este número sagrado, ya sea de forma consciente o inconsciente. Siempre hay 8 lugartenientes sanguielegidos tras cada poderoso señor de Corne, por ejemplo. Además, está presente en casi todos los rituales de los sangrejurados. Para unirse a los mutiladores de Rondol, un aspirante debe reunir los rostros desollados de 8 oponentes dignos y clavárselos en la piel, mientras que la tribu Sangre Bronce talla ese número en los corazones de los cautivos sacrificados antes de hundir los órganos en metal fundido.